Kirchner es hijo de los movimientos producidos a fines del 2001-2002, es hijo de un punto de transición de la Argentina. En aquel momento el país vivió una de esas grandes puebladas, cuando se dan esas condiciones inéditas donde el pueblo es capaz de transformar la realidad. En ese momento, a diferencia de lo que había ocurrido en octubre del 45, por ejemplo, o lo que ocurrió en el Cordobazo, no hubo una política, una organización, una estructura que permitiera encauzar eso hacia un cambio transformador o revolucionario. Yo creo que es el restaurador de un proyecto nacional, popular, transformador, que colisiona frontalmente con lo sucedido en nuestro país en los años 90. Fue un político que marcó un antes y un después en la política argentina. Néstor vino a cambiar la política, enamoró políticamente, sobre todo a sectores como el nuestro, que veíamos que los políticos no tenían principios, y Néstor demostró tener principios. Y vuelvo a insistir, marcó un antes y un después en la política argentina, en política de derechos humanos, en política del modelo económico, en distribución del ingreso, en el reavivar del peronismo, un peronismo que lo dábamos por muerto, producto de la década neoliberal. Kirchner estuvo comprometido en un primer momento con lo que fue la privatización de YPF en manos de Repsol con su socio Bettini. Fue uno de los principales gerenciadores y operadores de esa privatización y uno de los alfiles en la instalación del proyecto neoliberal, uno de los alfiles del menemismo. Después de eso le tocó en suerte, por circunstancias por imponderables de la historia justamente, ser quien tuvo el rol de recomponer los lazos de dominación que se rompieron a partir de lo que fue el 20 de diciembre, el argentinazo y todo lo que eso significó. Para mí viene a representar la consolidación del sistema democrático burgués. Es una salida que inteligentemente armó el sistema después de la rebelión de nuestro pueblo. Creo que el kirchnerismo y Kirchner supieron que no se podía seguir gobernando como lo venían haciendo ellos mismos, por ejemplo, desde su gobernación en Santa Cruz. Kirchner protagonizó el momento de mayor crecimiento económico de la historia argentina, algo que, sin embargo, no se plasmó directamente entre las masas populares. Se mantuvieron los niveles de diferenciación entre ricos y pobres en este país. Buena parte de lo que recibió un sector del pueblo que estaba muy castigado por el nivel de desocupación de fines de los 90 y principios del 2000, terminó recibiendo planes sociales o ingresos a trabajos súper precarizados que de alguna manera hoy son el testimonio, digamos, de lo que es la lucha en la que estaba metido Mariano Ferreri, por el cual lo han asesinado. Por otro lado, esta recomposición que logró en gran parte del trabajo sucio lo hizo su padrino político, que fue Eduardo Duhalde, en el 2002 con la devaluación, que significó una transferencia de recursos tremenda por parte de los asalariados hacia los sectores más concentrados de la economía, entre otros el Grupo Clarín, que se benefició con la devaluación. Y un crecimiento, a partir de ahí hay un rebote y un crecimiento económico gigantesco, récord, histórico, insisto, que sucede casi paralelamente con la asunción de Kirchner. Sí, nosotros, digamos, hemos constituido como organización popular, como una organización independiente, ¿no? Independiente del Estado, de los partidos, y hemos sido muy críticas de este gobierno, digamos, que nunca caracterizamos como un gobierno popular, pero que indefectiblemente hay que reconocer algunos gestos, digamos, que tuvo que realizar hacia los sectores populares, producto también de las luchas, digamos, históricas que durante mucho tiempo dio nuestro pueblo, digamos, ¿no? Y ese proyecto tiene como ejes la integración latinoamericana, el crecimiento económico y la distribución de la renta nacional, una política que honra los derechos humanos y la memoria histórica, y bueno, un proyecto que prioriza la integración latinoamericana en detrimento de las relaciones carnales con Estados Unidos, como sucedía en los 90, ¿no? Es difícil para nosotros desde el movimiento de empresas recuperadas plantear
en nuestra relación con el gobierno, que siempre fue conflictiva, de hecho nunca conseguimos ninguna reivindicación para este sector, así que estuvimos enfrentados, pero y en lo otro creo que Kirchner es un poco igual que Evo Morales, igual que Correa, igual que todos que Lula, a ver cómo decirlo elegantemente, pero para nosotros es lo que es el capitalismo, con el capitalismo del siglo XXI. Justamente, desde el punto de vista político, tomó banderas como la de los derechos humanos para, o sea, causas justas para transformarlas en los juicios amañados y acotados que tenemos hoy. Jorge Julio López está desaparecido hace 4 años y la presidenta Cristina Fernández no lo mencionó jamás públicamente desde que asumió. Y esto es importante porque entonces cuando uno entiende este proceso, comprende varios aspectos de todo el gobierno kirchnerista, el de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner, relacionados con algo que parecen dicotómicos, digamos, de alguna manera, planteando desde lo verbal la defensa de determinados principios que una buena parte de la población defiende, y sin embargo después en la práctica aplicando prácticas contrarias. Supo interpretar justamente que el 20 de diciembre era un viraje que estaba demandando nuevos repertorios respecto de la forma de dominación, supo interpretar eso, se pone inmediatamente a recomponer la forma de dominación, creo que con un nivel de efectividad bien alto, y Kirchner significó eso y significó en la Argentina la instalación del posneoliberalismo, que si bien, que obviamente no es lo mismo que el neoliberalismo, pero que no deja de ser un modelo que estructuralmente está basado en el saqueo, que es un modelo desde los principios de la colonia para acá, que es la consolidación del proyecto agrominero exportador en nuestra América. Bueno, Argentina es una nueva vuelta de tuerca en el marco de ese proyecto, y es en base de lo cual fueron construyendo la nueva legitimidad o nuevas formas, nuevos anillos de consenso con algunos sectores de la población, proscribiendo social, económica, política y culturalmente a grandes bolsones de la población y construyendo una hegemonía en base a un concepto pueblo, un concepto argentino, un concepto ciudadanía mucho más restringido, que es en base al cual hoy están reproduciendo la gobernabilidad. Y también dejando de lado o intocado elementos fundamentales del modelo de dominación neoliberal, capitalista, donde si pensamos en estos años ha habido una continuidad de las políticas extractivistas, de las políticas de despojo, de instalación de las mineras y de las petroleras, de las corporaciones transnacionales. Y ese modelo tiene, por lo menos por decir una cosa muy breve, tiene 2 manifestaciones muy claras. Por una parte, manteniendo un nivel de desigualdad en la matriz de distribución del ingreso que se continúa al día de hoy, y en segundo lugar, ese modelo está significando una fuerte depreciación, una pérdida de nuestros recursos o bienes comunes, que es una hipoteca para las generaciones futuras. Y la pregunta sería, ¿y por qué salió un volumen importante del pueblo, particularmente jóvenes, a la calle en el momento de su muerte? Que te parió, andate con la puta 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 que te parió, andate con. Sentí que el dolor social era profundo y legítimo. Sentí que había muchísima gente y especialmente gente joven. También sé de las contradicciones de todo proceso histórico, que la historia dará luego cuenta de los aciertos y desaciertos de cada gobernante. ¿Qué hacer con ese sentimiento? ¿Qué hacer con esa seguridad que tenía la gente sobre dónde estaban los actos del bien y dónde estaban los actos del mal? Cheolila, cheolila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina. Justicia popular. Ya empiezan a aparecer voces que ven acotado desde el peronismo de derecha
peronismo federal o peronismo ortodoxo, como se lo quiera llamar, que ven acotadas sus posibilidades electorales y empiezan a hablar de unidad, que la unidad es como el abrazo del oso, es para ver de qué manera pueden quebrar, ya no desde lo electoral en la vereda de enfrente, sino desde adentro el proyecto nacional y popular, ¿no? Hoy se disputan claramente la continuidad de este proceso, o mejor dicho, el reemplazo de este liderazgo político, sectores que vienen por más en la Argentina. Quizás de alguna manera las editorializaciones que se hicieron en el diario La Nación son una muestra clara de que aquí se están disputando la continuidad en la Argentina o la burocracia sindical patotera que creció y se enriqueció bajo el gobierno de Kirchner, o los sectores políticos que abonan en un eje internacional a sectores como Colombia, respondiendo directamente a los intereses de Estados Unidos, etcétera. Esa es la disputa en parte que existe hoy en este país. En la Casa Rosada no solamente estaba el cuerpo de Néstor Kirchner, sino que también de alguna manera se estaba velando el peronismo federal, que no tiene razón de ser. Los que quedaron afuera, como Duhalde, etcétera, etcétera, no los vemos que puedan entrar en la coalición de gobierno, pero sí vemos como posibilidad de que haya sectores como De la Sota, Reutemann, signo de pregunta, que Felipe Solá, si suman, que puedan entrar en una coalición de gobierno y hacer un gobierno más de un peronismo más unificado, o sea que de hacer de la debilidad, de la pérdida de Néstor, una relativa fortaleza. Esto que reclamaba Felipe Solá en el momento mismo del velorio es cuando dice el peronismo debe unirse, es la única figura capaz de poder articular semejante unión, obviamente sobre algunos cadáveres, entre otros el de Kirchner, y obviamente algunos cadáveres simbólicos, como podría ser Duhalde o algunos otros, pero la rearticulación de los gobernadores, de los intendentes, aquellos intendentes que no estuvieron acompañando a Moyano en el acto de River. Otro factor de poder importante es Moyano, que están planteando una ofensiva de ocupar un lugar de poder en el Estado, en el gobierno del Estado, y eso significa no solamente violentar estéticamente la construcción de gobernabilidad del kirchnerismo, sino también significa un equilibrio de poder nuevo que ya le estaba costando a Moyano con Néstor Kirchner en vida. Creo que junto con la muerte de Kirchner también murió la perspectiva de Scioli como un candidato de confrontación con Kirchner. Scioli no tiene la menor posibilidad de confrontar con la viuda de Kirchner, sería un puro traidor, pero en lo inmediato lo que resulta absolutamente claro es que el kirchnerismo, en la figura de su señora esposa y presidenta, va a salir absolutamente fortalecido. Néstor va a ser es un hombre que se merece y que va a entrar en el bronce de la historia argentina, y creo que francamente después de Vitti y Perón, y no lo digo porque esté muerto, son cosas que uno evaluaba anteriormente, que cuando veía el proceso analizábamos entre compañeros, este hombre vino a hacer historia. Y bueno, va a quedar en las páginas de la historia. Es una pérdida muy grande aparte. Nosotros siempre creemos en los procesos sociales, nunca en los hombres, si bien hay algunas figuras, como por caso en su momento Perón o Irigoyen, que en sí mismo podían articular y expresar un momento histórico, creemos que Kirchner no es eso. Una transición que sí, evidentemente, si uno toma los gobiernos del 83 hasta la fecha, ha sido el mejor gobierno de todos estos años, pero que no cambió la regla de juego. Va a tener que ver con la capacidad de nuestro pueblo de seguir peleando, de salir nuevamente a la calle. Los que hemos perdido en estos años fue culpa a una decisión política de las organizaciones sociales de salir de donde no tendríamos que haber salido, que es la calle.